La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos a Conversando desde la región de los lagos. Hoy día volvemos con un problema crucial. En el último trimestre, la producción de la región de los lagos ha caído en 4,9%. Es decir, estamos en crisis económica y antes habíamos tenido repercusiones en el medio ambiente y en el plano social. Vamos a compartir este tema de la contaminación ambiental y del surgimiento de la marea roja en los lagos con Héctor Coll, especialista en el tema y un activista del medio ambiente. ¿Qué tal, Héctor? Bien, estoy bien. Un poco preocupado, pero bien. Sí. En estos días sale el informe del comité científico, que todavía no es público, y queríamos un poco volver a conversar sobre estos temas de tanta relevancia. Yo tengo la impresión de que hay un interés no solo de bajarle el perfil al tema, sino que también de reducirlo en sus implicancias. Aquí ocurrieron dos hechos. Por un lado hay una contaminación ambiental, producto del vertimiento de salmones con antibióticos y con altos grados de química, hay una contaminación ambiental, y por otro lado está el surgimiento de la marea roja, que son dos fenómenos independientes, pero que se topan en un espacio común y se topan en un tiempo relativamente escaso. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de lo que aparece, lo que surge, tanto el florecimiento de las algas nocivas como la erupción posterior de la marea roja? Sí, bueno, en realidad son más de 3 eventos que se dan casi en forma simultánea en el mar interior de Chiloé, que es, por una parte, el bloom de algas, de Pseudochatonella en enero y febrero en el seno del Reloncaví, que es la que mata a los salmones que luego se van a vertir en algún punto al oeste del Faro Corona en Ancud. Pero ya a ese mismo instante teníamos instalada nosotros la marea roja en sus 3 síntomas más conocidos, que es la amnésica, la paralítica y la diarreica. Ya estaba instalada en Quellón y por lo menos hasta la isla Natri. Y en Chonchi habían detectado mortalidades de salmones, esto estoy hablando en enero, 2 meses antes del vertimiento de salmones, por Pseudonychia, en enero-febrero, que es la causante de la enfermedad amnésica. O sea, teníamos las 3 variedades de marea roja tóxicas, más un bloom de alga al mismo tiempo dentro del mar interior de Chiloé. Y eso fue mucho antes del vertimiento de los salmones. El vertimiento de los salmones empieza el 13 de marzo y nosotros ya en diciembre del 2015 teníamos subiendo la catenela precisamente desde Aysén hacia los lagos. O sea, si el informe de la Comisión Científica, que está pendiente todavía en su versión final, llega a la conclusión de que el vertimiento de salmones no tiene nada que ver con la marea roja, eso es cierto. No está fuera de discusión porque no hay una relación ni siquiera temporal entre un evento y el otro. Lo que sí pasó fue que un solo factor que apareció en el avance, que es el que todavía tenemos disponible de la Comisión Científica que investigó el vertimiento, un avance que se publicó en julio, aparece ahí un dato de que encontraron a 140 kilómetros al oeste del Faro Corona de Ancud un bolsón de nitrógeno. Y ese único dato, pero era un bolsón de nitrógeno estable, porque las aguas alrededor de este bolsón de nitrógeno no tenían más nitrógeno. O sea, el bolsón estaba allí y se había quedado ahí durante todo este tiempo. Pero ese dato fue tomado por Greenpeace para generar una confusión que dura hasta el día de hoy, especialmente en la isla de Chiloé, que es que ese bolsón de amonio generado por el vertimiento de salmones a 140 kilómetros al oeste del Faro Corona se dispersó y vino a fertilizar la marea roja. ¿Te fijas? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En primer lugar, el bolsón no se dispersó porque el comité científico en el avance dice que está estable. Allí lo encontraron y el agua alrededor no tenían más amonio que el normal.
O sea, no hubo una difusión de amonio. Pero antes de articular los dos fenómenos, expliquemos un poco para los que nos están escuchando en esta conversación, que el florecimiento de las algas es una cosa normal que ocurre hace miles de millones de años en temporadas de verano, porque los días se alargan, hay mayor luminosidad, mayor tiempo de fotosíntesis, porque las temperaturas de las aguas suben de 8 grados en invierno a aproximadamente 12 en verano, las temperaturas promedio, y de esa manera encuentran mejor situación de florecimiento. Y que dentro de las 5.000 algas que yo leí en un documento de Alejandro Bushman, hay 30 a 50 especies que son nocivas, que son... ¿Para quién? Que son nocivas Sí, para, sí, en todo caso, que producen una colchón para lo que está en torno a las jaulas, le impide pasar la luminosidad y afectan las branquias de los salmones, y eso produjo que hubiera una gran cantidad de muertes de salmones que estaban en su periodo de cultivo final. Entonces tenemos por un lado que eso ocurre en el mes de enero-febrero, se produce esa mortandad, sobre la cual hay primero una diferencia de cantidades, porque lo que informaron las salmoneras a Senapesca son aproximadamente 40.000 toneladas, sí, y que lo efectivamente dicen los propios salmoneros que perdieron son del orden del 15% de la producción anual, es decir, 120.000 toneladas. Ahí hay ya una divergencia que seguramente porque los vertimientos iniciales de los salmones fueron ilegales, no los pudieron reportar a Senapesca, sin embargo después para cobrar los seguros sí les interesaba abultar al máximo lo más cercano a la realidad a lo que habían perdido. Así es, sí, nosotros llevamos 30 años navegando respecto a la salmonera en aguas turbulentas y en un ambiente más o menos muy difuso, donde no se puede distinguir una cosa de la otra. En primer lugar, los florecimientos algales nocivos en este país y en todos los países salmoneros se refieren a que son nocivos para los salmones, no a las personas, ¿te fijas? Y en segundo lugar, los dinoflagelados que causan las mareas rojas tóxicas no son algas, sin embargo están dentro del concepto de florecimiento algal nocivo. Entonces toda la gente piensa de que las mareas rojas, como son también florecimientos algales nocivos, también dependen de la alta irradiación solar, la temperatura del agua y la mantención de las condiciones climáticas, una estabilidad de la columna de agua. Son dos cosas distintas. Son absolutamente diferentes, pero sirven para la confusión. Porque yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas, pero fíjate que precisamente en este instante, estos días, ayer y hoy, se están investigando en Aysén mortalidades masivas por SRS en la empresa Los Fiordos, que no fueron declaradas, y que sin embargo cuando llegó el capitán de una de las naves que está trayendo mortalidades acá a Puerto Montt, declaró ante la Armada de Chile de que traía mortalidades de Aysén, y la Armada de Chile dijo, pero estas mortalidades no han sido declaradas en ninguna parte. Le preguntaron a Senapesca tampoco sabía, y Los Fiordos tomó como represalia despedir a la nave y a toda su tripulación, y canceló el contrato, ¿te fijas? Y no es una cifra menor, son 3.000 salmones que estaban muriendo todos los días durante una semana, que es lo que recogió esta nave. O sea, ¿cuántos se les mueren? Nadie tiene idea, porque la Armada de Chile no hace su trabajo, la Armada de Chile no puede aducir de que no tiene lancha. Sí, no sé si esto no es Bolivia. Senapesca no las tiene. Senapesca no hace su trabajo porque no puede, aunque quisiera hacerlo. Yo dudo de que lo quiera hacer Senapesca, especialmente su director nacional. Pero la Armada de Chile no, es otra cosa. Y sin embargo, ninguno de los dos órganos fiscalizadores son capaces de superar el ocultamiento de información que hace permanentemente durante los últimos 30 años la industria salmonera. Ya, pero se murieron 120.000 toneladas. Así es. Que tenían altos grados de químicos integrados, altos compuestos de antibióticos. Y esos 120.000, una parte por lo menos, 80.000, quedaron en los bordes costeros, se hundieron con la jaula, le hicieron la cesárea, fueron desplazados a poca distancia. Y como ahí tenían tanto ácido fórmico como otras toneladas de antibióticos, y al descomponerse el salmón produce ácido sulfídrico, eso produjo una gran contaminación desde el mes de fines de febrero, durante el mes
De marzo, marzo, claro. abril, y ello aceleró o ayudó para que apareciera posteriormente el otro fenómeno que ya estaba, como tú bien decías, ya estaba en germen Claro. en el mes de enero, febrero, que es la generalización De la marea roja. de la marea roja, Sí. que son los quistes, digamos, de la marea roja, que esta contaminación ayudó con nutrientes, y también las mareas, la subida de las mareas, bajada de las mareas, las corrientes, los temporales, los vientos, ayudan a dispersarlo. Por lo tanto, la envergadura de la marea roja se debe a esta situación especial como consecuencia de estos mayores nutrientes y de estos mayores Sí, yo recuerdo haber publicado un artículo a finales de febrero cuando me llegaron los mapas que tienes tú, por ejemplo, este mapa, no sé si lo puedo mostrar, ahora no lo encuentro, con los centros que habían sufrido mortalidades. Claro, esta es la situación a febrero, eso está en tu publicación. Cuando me llegó ese mapa a mí, inmediatamente se descartaron varias cosas, pero principalmente lo que quise poner énfasis en que si no existe el nutriente en el agua disponible para las algas o para los dinoflagelados, no existe ni el bloom ni la proliferación, no se da. El mecanismo exacto no se conoce, pero lo que sí se conoce es que si no existen las condiciones para la alimentación de los dinoflagelados, no hay proliferación de dinoflagelados. O sea, lo que tú tienes mancha en algunas partes, que es por el runoff, el lavado de los suelos, con residuos agrícolas, con abono y cosas así, que caen en ciertos sectores, que caen al mar y que ahí se generan estos dinoflagelados. En el caso de las algas, claro, había una estabilización de la columna de agua y todo eso, pero ellas son fotosintéticas, ellas hacen fotosíntesis, por eso es que la radiación influye en ellas, que fue el fenómeno de la pseudochatonela en enero y febrero. Pero el resto no tiene nada que ver con eso. El resto ya se estaba produciendo al mismo tiempo que esto, y era porque el medio ya estaba acondicionado para que floreciera la Alexandrium catenella. Y de hecho, lo que queda por demostrarse es si este bloom de alga esta proliferación de dinoflagelados, la marea roja de Alexandrium catenella del 2016, es la continuidad o no de la que sí hubo el 2009. Porque incluso los puntos afectados son los mismos: Cucao, Mar Brava, Faro Corona. En el Pacífico, esos tres puntos que causan ahora sorpresa de que hayan tenido proliferación de dinoflagelados, marea roja, también se dieron en el 2009. Bueno, es que ahora se le agregaron nutrientes y reapareció. Claro, reapareció. Lo que pasa es que ese es el otro tema que la industria de esa manera busca eludir. Greenpeace busca eludir, los grupos que se han organizado en la isla de Chiloé y que trabajan para la industria salmonera también buscan eludir, que es que la marea roja, la Alexandrium catenella, ya nunca más se va. Porque había una marea roja que estaba en la columna de agua flotando y una marea roja que se depositó en el sedimento, con lo que dices tú, que son los quistes, los cistos de resistencia. Eso está allí. Entonces podríamos perfectamente concluir de que, por un lado, el aumento de nutrientes es el que favorece el florecimiento de algas, por un lado, y el aumento de nutrientes, particularmente de amonio bajo la forma de nitrato, es un abono apropiado para que también surja la marea roja, que vino subiendo desde el sur. Así es. Vino subiendo desde el sur en los transportes marítimos, Así en los es. transportes de salmones, en los transportes de las algas, de las algas nocivas que desde el sur, desde Aysén y pasando por todo el mar interior, vinieron a botar a el Faro Corona o a otros lugares. Es decir, que el transporte marítimo contribuyó, el transporte de los salmones contribuyó a la dispersión, digamos, de estos quistes de la Alexandrium catenella, que finalmente explica la amplitud y la intensidad de lo que pasó. Sí. El resto lo hace la naturaleza, con las mayores temperaturas, con la mayor luminosidad, etc. Pero hay condiciones objetivas que son lo que los salmones van botando de sus branquias, van botando en sus fecas, que son el 60% de los pellets que comen. Si ellos botan 60% que se transforma en nutrientes para algas nocivas y para quistes como la Alexandrium catenella, evidentemente que la industria salmonera no se puede decir que tiene responsabilidad en la situación causada. Mira, las evidencias son súper fuertes contra la industria salmonera, porque en la marea roja del año 2009 hubo una tremenda rebelión en Quellón. Quellón estuvo cortado 3 semanas.
La gente estuvo en la calle, unas peleas terribles que vieron allí. Cuando había alto grado de cesantía, producto de Lisa. No, y producto de la marea roja que se instaló en el año 2009. Que ahí eso acabó con los cultivos porque habían dado permisos transitorios para instalar mirilo y llega la marea roja y eso se pierde todo. Ya no se podía sacar un solo chorito. Pero lo que obliga, una de las exigencias de la gente que se movilizó fue que muestrearan las aguas de los wellboats que venían con salmones de Aysén. Y las aguas de los wellboats venían con sitios de resistencia de Aysén Catenela. Y a partir de entonces se instaló un programa de vigilancia activa de Cernavesca, que es acudir a los wellboats que vienen de Aysén y sacar muestras de agua donde vienen los salmones vivos. Los wellboats transportan salmones vivos para su cosecha, principalmente en Quellón. Pero esa agua después la botan. Un lastre que ellos eliminan, y eso venía lleno de sitios de resistencia, y ahora eso se está prohibiendo. Ya no se puede hacer eso, teóricamente. ¿Te fijas? O sea, y eso fue Alexandre Catenela, y la responsabilidad directa que se le adujo por el fenómeno de marea roja del año 2009, que fue tan intenso como el de ahora, se fue la industria salmonera y el transporte de sitios de resistencia de quiste de Alexandre Catenela en los wellboats que traían salmones vivos de Aysén. Así, directo, eso está publicado. Antes de entrar de pleno en la marea roja, el hecho de que 1, 2, 3 meses después de este vertimiento masivo de los salmones con altos grados de químicos y antibióticos, empezara a verse en las costas de Chiloé y en torno al seno de Reloncaví una espuma verde que denunciaban los pescadores, los colectores de orilla, los que trabajaban utilizaban los mariscos como insumo para el comercio, para los restaurantes. Esa situación produjo varamiento de machas masivos que estuvieron ahí, algunas murieron, otras se recuperaron de esa intoxicación y se fueron después. Hay 337 ballenas en el sector de Aysén que también se perdieron el rumbo y se quedaron varadas ahí en el sector de Aysén. Hay otras especies marinas que de alguna manera les influye y hoy día se les asigna a la existencia de la marea roja esta situación. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Partiendo desde el final, del caso de la ballena. Efectivamente, el primer varamiento que se encontró en el Golfo de Penas, en Aysén, más o menos a la altura de Tortel, hacia el Pacífico. Las muestras que se hicieron allí demostraron que esas 37 ballenas habían muerto por intoxicación por marea roja, por Alexandre Catenela. Pero luego eso se amplificó, ese universo, y eran 300 y tantas. Porque se agregaron 300. Claro, encontraron más. Apareció hubo una expedición organizada principalmente a la gente de la Fundación Winay. Y por Nat Geo. Claro. Y salieron a ver estas ballenas y encontraron que no eran 37, eran 300 y tantas. Y también se sacaron muestras ahí, pero esas muestras las mandaron al laboratorio de Cernavesca que está en el Triángulo de las Bermudas, porque desaparecieron. Nunca más se supo de eso. No tenemos idea por qué murieron las 330. Y luego se formó toda una discusión entre los equipos investigadores, se acusaron de competencia, o sea, se formó una situación de competencia muy propio del modelo capitalista neoliberal en el que vivimos, de que los datos son míos, no que son tuyos, tú me los robaste, y etcétera, y eso ya se difundió. No se sabe de qué se murieron las 330 ballenas. Luego, lo que pasó en Cucao con el varamiento de machas, lo que pasa es que las machas, simultáneamente que apareció la espuma verde, esa que dices tú, que es una gran población, que pudo ser, porque las muestras no se tomaron, una gran población de bacterias predando sobre en materia orgánica en descomposición, las machas se soltaron. Todos los moluscos, las machas no tienen rizópodos, no tienen estos pelitos que se dan a la roca, ellas viven enterradas en la arena. Pero también los choritos lo hacen, los que sí viven pegados en la roca, que es cuando hay baja cantidad de oxígeno, por ejemplo, o algún fenómeno de irritación sobre los rizoides, se sueltan para ahorrar energía, ahorrar oxígeno, y se sueltan, pero no se mueren, pues, los moluscos no se mueren de marea roja, y por eso que 48 horas después de
del varamiento masivo que salió en todos los medios de comunicación, las machas estaban enterradas. Nosotros llegamos casi simultáneamente, 48 horas después, llegamos casi junto con la Armada. La Armada fue a sacar muestras y los marinos tuvieron que hacer hoyo en la arena para sacar machas, porque las machas se habían enterrado de nuevo. Pero eso fue muy distinto a lo que pasó en Carelmapu Maullín. Carelmapu Maullín se murió todo. Allí se murió todo. Picorocos, piure, estrellas de mar, locos. Los piqueros que se tiraban a capturar algo se sumergían y no salían más, los albatros. Todo estaba muerto. Entonces, lo más probable Pero es que entonces ahí podemos digamos, establecer que, como dicen algunos de los científicos, de que por un lado el varamiento de las machas, por ejemplo, correspondía a una marea roja paralizante, que una vez que se desintoxicaron, se desparalizaron y salieron. Y hay otra que es más agresiva, que afecta directamente, transmite mortandad a los piures, a los univalvos, bivalvos, etcétera, como sería el caso de esta de Carelmapu Maullín, que fue como más fuerte, y que esa situación también se explica hoy día porque ha costado más tiempo que se desintoxiquen los bivalvos y los univalvos de esa situación. Y hasta el día de hoy hay sectores que están bloqueados ahí en esa zona por el Servicio Nacional de Salud porque ha durado tanto, digamos, la intoxicación si ya están los otros sectores librados. Lo que pasa es que ahí llegaron aguas residuales, quizás con qué. Puede probablemente algunos de los vertimientos, o la mayoría de los vertimientos, o todos los vertimientos no fueron a 140 kilómetros al oeste, sino que fueron ahí mismo en el Chacao, o a la salida del Chacao. Y eso fue lo que liquidó a Carelmapu Maullín y mató las especies. Pero por marea roja no se mueren los moluscos. Lo que sí es muy raro es que dentro de una misma área de manejo, por ejemplo, Mar Brava, Carelmapu, hay dos áreas es una playa grande. Vamos a ir a esa explicación detallada. Sí. Vamos a hacer una pequeña interrupción. Estamos conversando con Héctor Coll, biólogo, sobre los temas de la contaminación del medio ambiente y la marea roja en los lagos. Volvemos con ustedes en un instante. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Héctor Coll. Habíamos estado, ahí habíamos quedado en una explicación que tú nos ibas a dar sintéticamente. Sí, lo que pasa es que oficialmente la marea roja terminó en abril del 2016. Eso es lo que salió publicado, incluso allí se negociaron los bonos. A partir de esa fecha se empezaron a pagar los bonos hasta agosto. Y eso, pero oficialmente... Por lo tanto terminó en agosto del 2016 cuando terminaron los bonos. Claro, o sea, cuando terminaron los bonos terminaron... Claro, exactamente. O sea, la marea roja terminó en abril del 2016 y sus consecuencias en agosto del 2016. Eso según el Yanquiwe y todo la radio Bio Bio. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en Carelmapu, existe una playa larga también que se llama Mar Brava, como la que existe en Chiloé. Pero tú tienes ahí dos áreas de manejo diferentes. Una que está más al oeste y otra que está más al este. Llega a hacer la pesca o el servicio de la Seremi de Salud, saca muestras y la que está más al este está con alto nivel de toxina. La que está al oeste está con bajo nivel de toxina.
Pero como una misma área de manejo, se cierra todo. Hacen un segundo control y esta que tenía alto nivel de toxina ahora tiene bajo, y esta que tenía bajo nivel de toxina ahora tiene alto. Sigue cerrado. ¿Te fijas? Eso es imposible. Eso Eso corresponde. es imposible a menos que la marea roja esté todavía en el agua. Eso corresponde a los pocos recursos que dispone el Estado, en este caso el Servicio Nacional de Salud, para hacer muestreos más seguidos y más focalizados a los lugares. Y más Porque veraces. evidentemente porque las corrientes marinas, las subidas y las bajadas de las mareas, los temporales van ordenando de manera distinta, por lo cual Así se es. requeriría una densidad de controles mucho más específicos para poder autorizar y mucho prohibir más, claro, ciertos sectores. y mucho más permanente. Entonces, o sea, sigue la nebulosa. Si tú me preguntas hoy día, ¿sigue la marea roja o no? Bueno, yo me puedo eludir una respuesta directa y decirte sí, la marea roja va a seguir por los siglos de los siglos, amén, porque se instaló en el sedimento, está en forma de quiste. Bueno, pero antes de llegar a eso, ¿por Sí. qué se instaló la marea roja? Aquí tenemos que si la salmonicultura continúa expandiendo estos nutrientes, entiéndase el amonio, el 60% de su excremento y lo que bota por las branquias, evidentemente que el mar va a seguir saturado. Así es. Y va a seguir con buenas condiciones para el desarrollo de la marea roja. Así es. Estos quistes que están en el fondo marino van a repartir cuando haya más luminosidad, cuando haya más temperatura de las aguas. Y por lo tanto, con abundantes nutrientes, este mar de la región de los lagos está saturado. Así es. La única opción sería permitir, ya sea atacar los quistes, yo no sé si hay una solución para eso, no sé, se me ocurre que con un ¿cómo se llama? Lanza oxígeno focalizado, los quistes los mato, porque pero eso habría que hacerlo en el fondo marino. Y la otra cosa es que el agua se limpie. Y para que el agua recupere un cierto nivel de mayor pureza, se requiere que descanse de esta producción intensiva de la salmonicultura, de la reproducción en esta área. Sí, eso es así. Yo siempre lo dije en la conferencia sobre el tema. Yo decía, mire, lo que pasa en Santiago cuando hay un exceso de contaminación atmosférica es que se dictan medidas de restricción. Se cierran las industrias, por ejemplo, más contaminantes tú las cierras. Aquí no se cerró ninguna salmonera. Y más aún, por las barricadas, las famosas y heroicas barricadas que hubo en toda la isla de Chiloé, siempre pasaron los camiones salmoneros. Siempre. Nunca hubo un camión salmonero que no pasara, salvo en Calbuco que dieron vuelta a uno que venía vacío, que un camión de smolt que venía vacío y lo dieron vuelta en Calbuco. Punto. Fue el único incidente de la pesca artesanal, esta que tanto reclamaban contra la salmonera, con la salmonera. Pero las salmoneras siguieron funcionando y siguen funcionando, y más aún, les siguen aprobando ampliaciones de producción con un medio no solamente saturado por nutrientes, sino un medio absolutamente colapsado por materia orgánica de desecho de la salmonera, que tiene acá en esta región a unos 100 centros en condiciones anaeróbicas, o sea, en condiciones donde la vida acuática es imposible. O sea, tú estás criando salmones sobre un medio donde la vida acuática es imposible. O sea, esto es un cantinfleo. Y eso es porque el tráfico de influencia y la corrupción que son inherentes a la industria salmonera, siempre lo he dicho, permanece instalada en los servicios públicos. Y se dan estos datos absolutamente contradictorios, como que el Servicio Nacional de Pesca reconoce una mortalidad de 40.000 toneladas y sin embargo la misma industria reconoce una de 3 veces más, 120.000 toneladas. Entonces, bueno, aquí alguien está mintiendo. Y eso es lo que nos ha mantenido durante 30 años investigando más lo administrativo que lo biológico respecto a la salmonera. Porque una salmonera que tiene aprobada en el estuario de Reloncaví 400 toneladas, sucede que se encuentra en la Quinta Normal de Santiago produciendo 5.000 toneladas, y no la castigan. Todavía no existe la sanción para que una producción ilegal de salmones sean incautados. A la pesca artesanal, por ir a pescar a una región, los meten presos a los viejos y les quitan todo. Aquí, por producir en un lugar no autorizado salmones, viene a hacer la pesca y visa esas producciones. O sea, si los organismos de fiscalización
de fiscalización de una producción ya obtenida no funcionan, imagínate lo que van a hacer los organismos de fiscalización de producciones por obtener, aquellos que están encargados de la protección del medio ambiente. Nada. Ahí el Estado chileno, y particularmente la región de los lagos, se jugó desde hace varias décadas por una estrategia de desarrollo que tenía al mar como eje y en la cual convivían los pescadores artesanales en una pesca de autosubsistencia, la pesca industrial, que ha causado grandes daños y influido mucho en las especies, en el agotamiento de las especies. Y en tercer lugar estaba esta nueva sector emergente, la acuicultura. Y dentro de la acuicultura, la miticultura, es decir, la producción de choritos, de bivalvo, habían hecho grandes inversiones de modernización en el último tiempo. Y habían llegado a ser los segundos exportadores del mundo en choritos después de los chinos. Si ahora aparece periódicamente la marea roja porque se activa en los distintos periodos del año, evidentemente que todas esas inversiones en choritos se desvanecen, porque van a tener ventanas mucho más cortas para sembrar, van a ser mucho más escuálidas sus resultados, sus choritos, y la amortización de la inversión va a ser difícil. O sea, hoy día la acuicultura versión mitílidos no puede convivir con la marea roja porque ya no va a ser rentable. Así y es. se van a ir a la punta del cerro y se van a ver otro impacto social y económico relacionado con ese aspecto que no ha sido cuidado por el Estado. Sí, efectivamente, o sea, en las actuales condiciones, lo que hay que hacer en el mar interior de Chiloé, en toda la región de los lagos, es una reingeniería respecto a la producción que se obtenía. O sea, las salmoneras tienen que salir. Estamos en un sistema que ya está saturado. Pero si, aquí se da una cosa extrañísima. Hace 2 semanas atrás, la Subsecretaría de Pesca declaró zona saturada de salmonera a Magallanes, que tiene 100 concesiones. Entonces, bueno, ¿y esto qué? Y aquí hay más de 400. No, más de 800. Lo que pasa es que están funcionando 300. Las otras 500 están paradas. Entonces, bueno, si allá con 100... Pero imagínate Magallanes. Magallanes, comparado, es 3 veces más en superficie Magallanes. Bueno, ¿por qué declara zona saturada de salmonera Magallanes y no declara zona saturada acá con una marea roja que todavía la tenemos activa? Como en la demostración esta de que sube y baja la toxicidad. ¿Te fijas? Eso es única y exclusivamente porque hay influencia política que impide hacer eso. Nada más. O sea que aquí haríamos el nexo con las grandes denuncias de que los grupos económicos tienen cooptado a dirigentes políticos, a partidos políticos, a funcionarios del Estado y a los dirigentes de la pesca artesanal, porque fíjate bien. Para poder mantener su negocio. O sea, así es. digamos, en punto de vista, digamos, si fuera neutral y a valores internacionales, los criterios de la OCDE, de la gestión del mar, de la gestión, digamos, de la acuicultura, estas mismas cosas no se podrían estar haciendo en Chile, sino que se hacen porque hay esa cooptación de este conjunto de personas que están en las decisiones del Estado y de la administración. Pero también de la pesca artesanal, porque fíjate bien, la ley de pesca no solamente pone como única garantía, o sea, como única exigencia la existencia de AAA para colocar salmonera o chorito, por ejemplo, de que ese sector esté dentro de las áreas aptas para la acuicultura. No es la única exigencia. La ley de pesca, hasta marzo del 2012, era explícita y decía: las aguas interiores de la República son para la explotación exclusiva, fíjate, de la pesca artesanal. Exclusiva de la pesca artesanal. Hoy día dice para la extracción exclusiva de la pesca artesanal. ¿Te fijas? Bueno, ¿qué hacen aquí las salmoneras, po? O sea, ahí estaríamos, digamos, frente a una política pública, una política del interés del país y del Estado, que de alguna manera estaría siendo transgredida respecto a la propia legalidad existente. Así es. Pero volviendo un poco más a los impactos económicos y sociales de esta situación, aquí hubo un licenciamiento masivo de personas, en las cuales se contabilizaban hacia el mes de mayo, junio, se contabilizaban 7.000 trabajadores de la industria salmonera, otros aproximadamente similares de los subcontratistas de la industria salmonera, de los proveedores de la industria salmonera, y otros 5.000 o 6.000 que estaban trabajaban relacionados con la pesca y con la colecta de orilla, con los restaurantes, con los distribuidores. Ese volumen de personas se está viendo hoy día
bajo la forma de una contracción económica. El trimestre, los últimos 3 meses, respecto al año pasado, bajó en menos 4,9 la producción, lo que estaríamos en una situación bastante grave, porque aproximadamente el 50% de Chiloé vive en torno a la actividad del lar. Ajá. Y ahí estaría reflejada, digamos, esta caída de la producción y del consumo que tienen estas familias y estos trabajadores que hoy día no tienen suficientes ingresos para proveer su subsistencia. Y agrega eso el hecho de que un mes atrás el INE calificó a Calbuco como la 4ª comuna más pobre del país. Calbuco. Nosotros le ganamos a la 8ª región, a la 9ª región completa y a la 15ª región, a Arica y Parinacota, donde estaban las comunas más pobres del país. Ahora Calbuco, aquí a 46 kilómetros de Puerto Montt, al sur de Puerto Montt, hoy día es la 4ª comuna más pobre del país. Y eso fue efecto exclusivo de esta actual irresponsable no solamente del Estado, sino que también de la industria, por supuesto, pero también de los controles, incluso ciudadanos que dieron a ver. Eso no funcionó y se han dedicado a una charlatanería que yo no me la explico, que es inconducente porque no va a llevar a ninguna parte salvo a algún tipo de candidato a diputado para las próximas elecciones, pero nada más, no va a solucionar el problema. Y aquí lo que necesitamos es solucionar el problema, porque tú lo dijiste súper bien. Esta no es solamente la región donde se obtenía la segunda producción mundial de salmones, sino que también la segunda producción mundial de chorito. Hoy día es una cloaca tóxica. Y antes de eso, de esta región, del mar interior de Chiloé, se generaba el 70% de los productos del mar que consumían los chilenos. De eso vivía esta región, de alimentarnos sanamente. Eso desapareció, eso se murió. Y si aplicamos el principio contamina paga, imagínate cuánto tendrían que pagar por haber contaminado lo que era el curanto del 70% de los chilenos. Esto es una situación realmente absurda que tiene que ser terminada, pero no existe ni la voluntad política, ni siquiera existen los agentes políticos, los sujetos sociales, como dicen los cabros ¿cómo es la administración? ¿Cómo se llamará? Ciencias políticas. No existen ni los sujetos sociales, ni el interés, ni nada, ni siquiera existe la conducción para poder tener en el mar interior de Chiloé de nuevo el sector que alimentaba al 70% del consumo nacional de productos del mar. Eso salía de acá. Y hoy día tú no puedes hacer eso. Tú sacas algo del mar, te lo comes y te puedes morir. Dentro de un poco de las conclusiones un poco tímidas que yo sacaba de estos estudios de la situación, estaba de que había que pasar de una salmonicultura intensiva a una salmonicultura sustentable, en la cual la reducción del volumen no solo fuera de 800.000 toneladas anuales a un número mucho más módico de 300.000 toneladas, sino que además no podían continuar subsistiendo al interior de los lagos. Tenían que ser distribuidas a lugares donde fueran relicitadas los espacios, a lugares donde no estuviera tan saturado el mar. Ahora, con el antecedente que tú me dices, que ya en Magallanes declaran zona saturada de salmonicultura, le va quedando bien poco espacio y bien poca cantidad a la acuicultura del salmón. Sí, claro, o sea, en partida pero se puede discutir, lo podemos discutir porque es un término más de lenguaje que nada, pero salmonicultura sustentable, eso es un imposible por definición, porque es una especie carnívora. Necesita que exista otra especie en el medio para poder vivir. ¿Te fijas? Entonces eso lo elimina como dentro del concepto de sustentabilidad. Pero el problema acá es que en septiembre de este año la Contraloría General de la República emitió 2 informes finales respecto a auditorías que hicieron sobre Cernapesca y Subpesca en materia de acuicultura. Y en los 2 informes, lo que dice la Contraloría es que ni Cernapesca ni Subpesca han cumplido la ley en los últimos 6 años. En los últimos 6 años, la salmonicultura en Chile ha hecho lo que se le ha venido en gana, porque ni el organismo regulador ni el organismo fiscalizador han hecho la tarea. Y ordenaron sumarios, estamos a la espera de los resultados, tanto en Subpesca como en Cernapesca, y algunas correcciones, algunos procedimientos que eran absolutamente inútiles, como por ejemplo recibir infas falsos producidos por consultoras ambientales
que trabajan para la salmonera y que generan documentación falsa que luego es tolerada por Cernapesca y visada por Cernapesca. Hay algunos delitos que también son de carácter criminal y que nosotros vamos a perseguir en el Ministerio Público apenas reunamos los antecedentes, tanto contra las consultoras como contra las empresas y contra los servicios públicos, algunos funcionarios de ellos, como comités de estos de defensa de borde costero. Así lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, porque aquí lo que hicieron es lo que te acabo de explicar. Aquí nos arruinaron la única producción orgánica que tenía el país, Jorge, si eso era, y eso lo arruinaron. Bien, con estas conclusiones y datos que Héctor nos aporta sobre los informes de la Contraloría, sí, que se habría puesto a escarbar sobre la legalidad de los procedimientos administrativos, hemos estado hoy día conversando de la región de los lagos sobre los impactos ya más maduros, más a distancia que produjeron a principios en el primer semestre el vertimiento masivo del salmón y posteriormente el surgimiento de la marea roja. Te agradecemos, Héctor Coll, biólogo, activista de la defensa del medio ambiente, por haber compartido con nosotros esta conversación, y con ustedes Verde Cerca será hasta la próxima semana. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado